Padre, en el nombre de Jesucristo, yo bendigo la vida de tu siervo amado de Joe. Bendecimos, Señor, el ministerio en el que tú lo has puesto. Declaramos bendición sobre su familia, sobre su esposa, sus hijos. Y Padre, te pedimos que derrames una unción fresca de tu Espíritu sobre Joe en este día y en estos días de convocación, Padre, para que tu Espíritu Santo sea hablándonos, enseñándonos y guiándonos a través, Señor, de tu Escritura, Padre. Bendecimos su salud, bendecimos sus palabras, Señor, y te damos muchas gracias por su vida y por la bendición que nos das de poder recibirlo aquí en Calacuaya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bienvenido, Joe. Gracias. Dejamos cámaras y micrófonos con Joe Owen. Muy buenos días. Los veo medio habitados. ¿Qué pasó? ¿Vieron un gringo por ahí? Es un placer estar aquí con ustedes y espero que estos próximos días sean de mucha bendición. Van a estar desafiados. Se van a asombrar con algunos datos. Algunos puntos van a ser desafiantes para absorber, pero finalmente yo creo que todos vamos a estar desafiados. El Ministerio Respuestas en Génesis se dedica a la defensa de la fe cristiana. Tenemos dos sedes principales en la área metropolitana de Cincinnati, en los Estados Unidos, arriba en Kentucky, en el norte de Kentucky, del pollo, ya saben. La primera sede es el Museo de la Creación. Este museo recibe visitantes de todo el mundo durante todo el año, así mostrando cómo la ciencia colabora con la palabra de Dios. Muchas exhibiciones interactivas mostrando las distintas teorías de orígenes, mostrando la verdadera ciencia, también la arqueología y la Biblia, evidencias del reinado de David, de la ciudad donde vivía Ruth, etcétera, etcétera. También los manuscritos del Nuevo Testamento, como sabemos que tenemos las mismas palabras de Jesús 2000 años después. Un recorrido del huerto del Edén, el diluvio. También tenemos dinosaurios fósiles. Este es un Allosaurus, uno de los más completos fósiles de este dinosaurio. Tenemos huevos de dinosaurios fosilizados, huevos de T-Rex, saurópodo y otros dinosaurios. Un insectario con miles de insectos reales. Muchas hermanas no les gusta esta exhibición. Hay cucarachas de este tamaño en esta. Y un señor robótico que interactúa con los visitantes y responde sus preguntas. Una exhibición sobre la santidad de la vida. Qué formidable y maravillosamente fuimos creados, con cada etapa embrionaria mostrando que no son tejidos, son hechos de imagen y semejanza de Dios. Son vidas humanas con láseres, con hologramas, movimientos, sonidos de los órganos interiores, mostrando que son bebés hechos de imagen de Dios. Una exhibición sobre Israel en el tiempo antes y después de Jesús, para dar un contexto político, religioso, lingüístico. Un planetario con 30,000 lúmenes de proyección, con programas sobre el cosmos creado. Un cine 4D y un auditorio para conferencias y eventos. Y luego afuera hay ríos, lagos, puentes, zoológico. Hay tirolesa, varios kilómetros de tirolesa. Y luego a 50 minutos al sur tenemos otra atracción, y es una réplica del Arca de Noé a tamaño real. Es la estructura de barco de madera más grande del mundo. El punto más alto es de un hotel de 10 plantas. Voy a ver si me funciona esta. Ahí va. Este punto aquí tiene la altura de un hotel de 10 plantas. Y es lo largo de una cancha y media de fútbol americano. Y puede entrar adentro y ver las distintas plataformas, las exhibiciones,
hablando de la ciencia, la especiación, cómo lo hizo Noé, quizás. Luego, realidad virtual, carrusel desde Italia. Y en este momento están construyendo una caminata por Jerusalén en el tiempo de Jesús afuera. Y afuera del arca hay un auditorio para eventos, conferencias. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque les quiero invitar. Cada año tenemos lo que se llama Día Latino. 2 días donde hay intérpretes por todos lados en las exhibiciones. Y tenemos música, alabanza. Tuvimos el año pasado al Grupo Rojo, no sé si han oído de ellos. Hemos tenido a Fermín Cuarto de aquí de Ciudad de México. Hemos tenido otros grupos y presentaciones. Y la temática de este año es ¿cuál es tu identidad? Y este evento será el 18 de octubre en el museo y el 19 de octubre en el Arca, viernes y sábado. Y tenemos paneles que vamos a dar en español. El fundador del ministerio Ken Ham, el CEO Martin Iles, doctora Georgia Purdom, tiene su doctorado en genética molecular. Ella va a hablar en un panel con interpretación qué es la diferencia, cuáles son las diferencias biológicas y fisiológicas entre hombres y mujeres, que hay para poder apoyar a los niños a que abracen su feminidad o masculinidad respectivamente. Laura González de Chávez es la mamá de Sara Jerez, Jonathan y Sara Jerez, que componen muchas alabanzas, y también ella es la directora de Aviva Nuestros Corazones para Latinoamérica. Laura Perry Smaltz, ella antes fue transgénero. Ella tenía barba, tomaba hormonas, vivía como hombre, conoció a Cristo, abrazó que Dios la hizo mujer. Ahora está casada y tiene un ministerio. No sé si han visto el libro De Transgénero a Transformada. Ella es la autora de este libro. Y luego doctor Víctor Tiburcio de Nueva York, mi hija y yo, dando paneles para los papás, ayudando a cómo ayudar a sus hijos a abrazar como Dios los hizo. Todo en español con el grupo de alabanza Aliento de Vida de Nueva York. Y hay unos folletos afuera donde están los libros que pueden llevar gratis. Me encantaría este octubre que alguien se me acerque y diga, yo vengo de Calacuaya. Así que si alguien dice eso, voy a estar muy feliz. Quizás les compro un café. Oye, ¿quién al menos lo va a considerar ir? Y alguien dice, yo no tengo visa, pues yo vivo en Monterrey, yo te paso por la frontera, no te preocupes. Mi segundo trabajo es de coyote. No es cierto. Pues, empecemos. El lema de esta conferencia es como en los días de Noé, y luego todos al arca. Y cuando tú piensas en Noé, todos sabemos de Noé, el arca, ¿verdad? Me imagino que no hay aquí alguien que diga ¿qué es eso? ¿Qué es la imagen que se te viene en la mente cuando piensas en el arca? ¿Qué es la imagen? Quizás esta. Quizás esta. Y eso puede ser un problema, aunque se ven bonitos y todo. Eso puede ser problemático porque la Biblia trata el diluvio como algo muy sobrio, serio. Mira lo que dice Jesús sobre el diluvio. Pero como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿es un pecado casar y dar en casamiento? No. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Está diciendo que no hubieran estado haciendo esto? No. Está diciendo,
está diciendo que llevaban la vida normal como si mañana van a estar aquí también. Si ustedes saben que se va a acabar el mundo mañana, ¿van a estar viviendo como siempre o van a prepararse? Jesús dijo, si alguien supiera que viene el ladrón en la noche, no va a estar bien dormido. En otras palabras, cuando viene Cristo, todo el mundo te va a ignorar, va a estar ignorando eso. Pedro dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo diluvio sobre el mundo de los impíos. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció negado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice Pedro que vendrá un día cuando la gente ignora que Dios creó el mundo, que Dios vino y dio un juicio, porque el Dios de su mente va a ser un Dios amigazo, un Dios que es buen cuate, que no se atreviera a hacer eso. Y ignoran también la severidad de Dios, la bondad de Dios, la misericordia, amén. Pero también Dios, la severidad de Dios, ignoren eso. Y luego viene el juicio. Así que el diluvio no solamente es algo de arcas flotantes, es algo muy serio. Así que veamos el diluvio por un momento según la Biblia. Primero, ¿por qué Dios mandó un diluvio? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Eso no describe el mundo en que tú y yo vivimos hoy? ¿No describe un mundo donde el gobierno dicta lo que puedes enseñar a tus hijos, de lo que puedes predicar en la iglesia? ¿No describe un mundo aquí en Ciudad de México donde un obispo católico fue multado porque usó el pronombre no preferido de un diputado aquí en Ciudad de México recientemente? Continuamente hacia el mal. Por eso Dios juzgó. Ahora, ¿cuáles son las características del diluvio? בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, ב17 יום לחודש, ביום הזה נפגעו כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו.
fue catastrófico. Fue un evento violento. Hoy mismo, gracias, cuando hay solo un poco de movimiento de las placas tectónicas, cuando el fondo oceánico mueve un poco, produce mucha actividad volcánica, como ven aquí, y también produce tsunamis. Ahora imagínense, dice la Biblia que todos los fuentes de grande abismo en el Antiguo Testamento quiere decir el mar. Imagínense hoy el fondo oceánico, las placas hoy que tenemos ahí quizás es donde se rompieron, las que están flotando hoy, los continentes hoy se están moviendo, pero como a la tasa de lo que crece una uña. Muy lento, pero se movieron mucho más rápido, se separaron en el diluvio porque había mucho agua por encima y tenemos la separación de los continentes, lo que hoy llaman Pangea antes y luego se separó. Eso más probable pasó en el diluvio. Cuando se rompen las fuentes del fondo oceánico, mucha agua subterránea, hoy hay estimación de 10 veces más agua por debajo del fondo oceánico de lo que vemos hoy arriba en los mares. Rompiendo y saliendo desde abajo en el orden de la Biblia, primera fuente de agua no vino de arriba, vino de abajo. Y luego empuje los continentes. ¿Pueden imaginar los tsunamis? Si esto pasó en Japón, por un pequeño movimiento, imagínense en todo el fondo oceánico, en el mundo. Algo violento. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Las aguas crecieron 15 codos hacia arriba y fueron cubiertos los montes. Cubrieron los montes. Ahora, un joven una vez me hizo una muy buena pregunta. Yo dije, este joven es un genio. Eso quiere decir que los Himalayas fueron cubiertos. Entonces, si Noé está en el arca con su familia, por encima de los Himalayas, ¿cómo respiraba si no hay oxígeno a ese nivel de altura? Esa es una buena pregunta de un joven, ¿verdad? Pero las montañas como las vemos hoy no fueron así. La Biblia lo indica, que fueron mucho más bajas. Y él dice en el Salmo 104, vamos a ver eso. Y como los Andes, ustedes saben cómo se forman los Andes, el fondo oceánico en el Pacífico está hundiéndose por abajo y luego se derrite por el magma allí y luego se empuja para arriba, empujando las montañas cada vez más altas. No fueron tan altas. Pues, ¿qué es el propósito del diluvio? ¿Cuál fue el propósito? Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, reptiles, aves de los cielos, del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Entonces dijo Dios a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Muchas veces solo pensamos en la gracia del Señor, y eso es tan bueno. Pero la gracia no es necesaria a menos que primero hay justicia. La gracia sin justicia es corriente. Pero debido a la justicia de Dios, la gracia es tan más grande, porque Dios no nos juzga por nuestro pecado, juzgó a su Hijo Cristo en la cruz en nuestro lugar, y ahora tú y yo no tenemos que enfrentar la justicia. Pero el propósito de este diluvio fue borrar la vida sobre la tierra, pero no toda. Pero antes de ver eso, vamos a ver un poco de la geología. ¿Cuáles evidencias tenemos hoy que sí hubo un diluvio? Si todo el mundo estaba cubierto de agua, si hubo tanta violencia así sobre la tierra en cuanto a agua, entonces debemos ver algo hoy, ¿verdad? De evidencia. Entonces echemos un vistazo a la geología por un momento. ¿Cuáles evidencias tenemos que Dios inundó la tierra? Y lo que pasa es que en la geología, el estudio de la tierra, antes los geólogos veían mucha evidencia de catástrofe, pero desde el siglo XIX, en la era de la Ilustración europea, empezaron a formar nuevas teorías de que todos esos, lo que se cortó con agua allí, en distintas partes del mundo,
fueron por pequeños chorros de agua, llevando un granito de arena a la vez a través de millones y millones de años. Nunca hubo una catástrofe. Eso es la filosofía que se llama uniformismo o uniformitarianismo. Y eso se hizo popular en el siglo XIX y empezó la gente a negar que hubo un diluvio que cubrió la tierra. Según el gradualismo, es muy poca agua cortando los cañones a través de millones y millones de años. Nunca hubo un diluvio. Pero cuando yo veo, por ejemplo, el Gran Cañón, yo veo catástrofe. No poca agua en mucho tiempo, yo veo evidencia de mucha agua cortando en poco tiempo. El revés. Por ejemplo, en 1980, el monte Santa Elena en Washington, en los Estados Unidos, tuvo una erupción enorme y así se quedó la cúpula después. Imagínense esa erupción, fue enorme y se asentaron miles de capas de roca en días. Y luego, en la cúpula, que pueden ver hasta en el fondo, cayó nieve y se llenó de nieve y luego hubo pequeñas erupciones en la cúpula abajo que derritió la nieve y formó una laguna, pero esa montaña, ese cráter no pudo detener esa laguna y se reventó y bajó el agua de la laguna arriba y cortó este cañón así de inmediato. Miren, ustedes ven todo este cañón aquí, se cortó con solamente el agua de una sola laguna. Entonces ves el Gran Cañón y ves, esta es evidencia de que hubo algo bastante grande, algo muy catastrófico que cortó esto. Y también hay evidencia de que las capas sedimentarias se asentaron de manera muy rápida. Por ejemplo, esta es la superficie visto de una sección del lado del Gran Cañón hoy. ¿Ven el Gran Cañón allí? ¿Ustedes ven todas las cicatrices en la superficie? Ahí donde ven las flechitas. ¿Ven toda la erosión? Esta erosión arriba es de viento, tormentas. Pero noten algo aquí. Los geólogos evolucionistas dicen que cada una de esas capas, de esas líneas, se asentaron a través de millones de años, no un diluvio. Pero eso quiere decir que cada capa, cada color, que es una capa de roca, fue la superficie de la Tierra por millones de años hasta que se sentaba otra capa arriba. Y luego eso fue la superficie de la Tierra por millones de años y luego se sentó otra. Pero ¿no ven algún problema ahí? No hay evidencia de erosión entre las capas. Donde no hubo vientos, no hubo tormentas, no hubo tormentas entre cada. Entonces, ustedes entienden eso. Ve una capa verde. ¿Ustedes ven la capa verde? Si eso fue la superficie de la Tierra por millones de años, si no se asentaron rápidamente durante un diluvio, entonces debes ver evidencias de erosión por vientos, tormentas, y no hay. Entonces se fueron asentados rápidamente antes que pudo haber sido esa erosión. Y también hay capas dobladas juntos. Ahora, ¿has tratado de doblar una roca? Aquí, miren, les doy un desafío. En el descanso, vayan afuera, busquen una roca así y ponla sobre tu rodilla y dóblala y hazle una forma U. ¿Te va a funcionar? Para que se doblen rocas juntas, tienen que estar suaves y mojados. Y mira cómo ahora en la geología las capas se doblaron juntos, no se quebraron. Y no fue a través de calor y millones de años, porque hubieran cambiado esa metamorfosis, se hubieran cambiado la composición química y no se cambió. ¿Quieren ver ejemplos de eso? Mira esto. ¿Cómo se dobló estas capas juntas? ¿Cómo se doblaron? Tenían que ser suaves. Se asentaron a través de un año bajo agua, tsunami, llevando los sedimentos y luego asentándolos. Y luego pasa como un terremoto abajo y todas las capas se doblan juntas. Esto es evidencia de un diluvio. Mira esta. Mira el tamaño de esa persona.
se doblaron sin romperse. Mira lo que dice el Salmo 104, 6 a 9. Con el abismo como con vestido la cubriste. Dios cubrió algo como el vestido cubre una mujer. Sobre los montes estaban las aguas. Dios usó las aguas para cubrir la tierra. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. ¿Cómo hizo Dios después del diluvio que bajara el agua? ¿A dónde fue todo el agua? El agua está aquí, todavía. ¿Quieres ver el agua del diluvio? Solo ve a la playa, ahí está. ¿Por qué? Porque Dios subió los montes, por eso vemos esas capas dobladas, después del diluvio, y bajó los valles para que el agua bajara así. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Dios hizo que el agua jamás puede cubrir la tierra porque subió montes y bajó valles. Algunas personas dicen que aquí está hablando de la creación, pero no es cierto, por dos razones. Número uno, en el primer día de la creación Dios cubrió la tierra con agua y no había formado montes todavía. Eso es hasta cuando Dios une la tierra y la sube para ser tierra seca. Entonces no puede estar montes cubiertos de agua en el primer día de la creación. Tiene que estar hablando del diluvio. Así que Dios cambió la superficie de la tierra para que jamás nos llegue un diluvio. Esa es la gracia del Señor. También tenemos fósiles. Tenemos lo que se llaman polistratos. Ahora, ¿qué es esto? Mira este fósil. Eso es de un árbol y corre a través de 3 capas de roca, un solo árbol. Eso muestra que eso se depositó rápidamente. Imagínense, si tienes un árbol en la tierra y está ahí por millones y millones de años y luego se siente otra capa en el tronco y luego millones de años de otra capa. ¿Un árbol dura millones de años expuesto al oxígeno? No, se descompone. El oxígeno no permite fosilizar las cosas, se descomponen. Y hay un árbol que corre a través de, un solo árbol que corre a través de 3 capas. Eso muestra que fueron enterrados rápidamente. También no se necesita mucho tiempo hacer un fósil. Algún estudio secular dice que la fosilización es un proceso que puede tomar desde pocas horas a millones de años. La cantidad de tiempo necesario para convertir un hueso completamente permineralizado es muy variable. Si el agua subterránea está muy cargada con minerales en solución, el proceso puede ocurrir rápidamente. Los huesos modernos que caen en manantiales de aguas minerales pueden llegar a ser fósiles en semanas. Si Dios está rompiendo las fuentes del fondo oceánico, muchos sedimentos suben, entonces se forman fósiles en semanas. No necesitamos millones de años. Esto fue del diluvio. De hecho, tenemos jamones fosilizados. ¿Quién estaba comiendo jamones hace millones de años esperándose fosilizar? Mira este sombrero. Ese sombrero usaba un ser hace millones de años. Mira este osito de peluche fosilizado. Algo se vuelve fósil dependiendo en los minerales en el agua, no en tiempo. Ahora, en el Museo de la Creación tenemos este fósil. Piensa en esto. Se fosilizaron las cosas por procesos rápidos, inmediatos o lentos a través de millones de años. Pues, ¿cómo pasó esto? Un día este pez estaba queriendo comer su almuerzo, viene a comerlo y de repente, ¡pum!, tsunami llevando mucho sedimento, lo atrapa, se queda congelado en tiempo y se convierte en un fósil. Medio hecho su comida. ¿Quieren ver más evidencia de que hubo una tragedia en el agua? Esto es un reptil ictiosaurio marino en medio del acto de dar a luz. Se quedó atrapado en sedimentos. Eso concuerda exactamente con lo que dice la Biblia. Que todas las fuentes de gran abismo se rompieron y ¡pah! Se quedaron atrapados muchos seres. Y esto está en los Andes. Lo van a ver a Elizabeth, que ella es parte de nuestro equipo en Perú. Subió los Andes
y tomó esta foto donde tienen ballenas en los Andes, montañas hasta arriba. ¿Ustedes creen que los incas tenían unos juegos como los griegos? El que sube primero la ballena a las montañas gana en su hombro. ¿Cómo llegaron esas ballenas en los Andes? Porque toda la tierra estaba cubierta de agua. Y otra cosa, hoy tenemos glóbulos rojos, tejidos blandos y venas de dinosaurios. Eso es en un T-Rex. ¿Cómo puede algo orgánico durar millones de años? Esto tiene que ser mucho más reciente. Aquí están los Triceratops. No, eso es en T-Rex. Triceratops, tejidos blandos, carne en sus fósiles. Algo drástico sucedió hace pocos miles de años, no hace millones de años como enseñan los evolucionistas. Pero hablemos ahora del arca, porque eso fue lo científico, técnico, quizás un poco seco, aburrido. Pero ahora veamos el arca. ¿Cuál fue el propósito del arca? Para conservar las especies vivas sobre la faz de la tierra y también para Noé y su familia. ¿Por qué Dios salvó a Noé? ¿Por qué no juzgó a Noé? Muchos dicen porque él fue muy justo. Pero sabemos por Habacuc y Romanos 4 que nadie es justo en sí. Él fue justificado por la fe y halló gracia ante Dios porque Dios había hecho una promesa a Adán y Eva, que primero hizo a la serpiente esto, que la simiente de la mujer, un descendiente de Eva, va a aplastar a Satanás. Y Noé es el tatara abuelo de Jesús. Y estaba preservando esa línea, esa promesa de un redentor, de un salvador. ¿Y cómo se veía el arca? Pues no así. Eso es muy popular en la escuela dominical. El arca era enorme. Tenía la capacidad de 522 vagones de ferrocarril. Enorme el arca. Enorme. Por eso nuestro ministerio hizo esta réplica. Y noten los colores que ponen en la noche en el arca. ¿Por qué ponen esos colores? ¿Somos pro LGBTQ? Porque el arco iris es una señal de una promesa de Dios. Que aunque Él juzga, jamás va a juzgar así con agua otra vez. Pero sí va a juzgar con fuego ahora. Pero noten en la puerta del arca, ¿ven algo ahí? Una cruz. Porque Jesús es nuestro arca. Todo que por Él entrare será salvo del juicio venidero, de las aguas de Dios, de su juicio. Por eso cuando dice todos al arca, todos deben entrar al arca de Jesús, porque como en los días de Noé, el mundo aquí afuera no les importa. Quizás algunas personas aquí que te invitaron y realmente no te importa. Sí, no estás sorprendiendo a Dios. A muchos no les importaba tampoco en los días de Noé, pero eso no detuvo a Dios de enviar el diluvio, y eso no va a tener a Dios decir a su hijo que está en su diestra, ya ve por mi pueblo. Así que entra en el arca. Pero la gente dice, ¿nunca te has preguntado cómo entraron tantos animales en el arca? ¿Nunca han pensado en eso? Mis hermanos, hay hasta 9 millones de especies en el reino animal. Solo hemos encontrado 2 millones. Y se supone que hay más de 7 millones de especies que ni siquiera hemos podido nombrar hasta la fecha. 9 millones multiplicado por 2, algunos 7, ya estás a 20 millones de animales en el arca. ¿Eso no te parece un poco imposible? Por eso unos dicen eso es absurdo. Pero mis hermanos, la gran mayoría de todas las especies en el mundo son marinos. Y no sé, ¿les tengo que explicar por qué no tenían que subir a los peces al arca? Si les tengo que explicar eso, hablemos aquí después. Y voy a orar por ti. No tienes que subir ballenas en el arca, por obvias razones. Entonces, alguien dice, pero aún así, hay muchas especies de animales terrestres, alrededor de 30,000.
Eso quiere decir que tienes múltiples miles de animales de terrestres. Pero les voy a enseñar una palabra. No se me vayan a dormir porque esto va a volverse técnico. Ahora, ¿hay alguien aquí que les gusten estos detalles o esto es, ya llega a las películas? ¿Les gustan algunos detalles así? ¿Quieren aprender más de eso? ¿Habrá un instituto por estos lugares de Biblia que enseñan aquí? ¿Sí hay? ¿No? Sí, hay un instituto bíblico aquí. Así que si quieren seguir aprendiendo de las profundidades de la palabra de Dios, de la filosofía, de la historia de pensamiento, de la teología, de la hermenéutica, exégesis, historia de la iglesia, griego, entonces tienen que después acercarse con un líder y decir, ¿cómo puedo tener más información sobre el instituto bíblico aquí? Porque estas son las cosas que aprendemos. Y les voy a enseñar una palabra, quizás algunos de ustedes ya la conocen, y es anacronismo. ¿Han escuchado la palabra anacronismo? Eso es cuando usas un término como se entiende hoy para interpretar algo en el pasado. Por ejemplo, hermanos, hablaron antes de que yo subí que los hermanos que están viendo la transmisión, oye, es pecado, pastor. ¿Es pecado transmitir el evangelio? Sí, porque no dice la Biblia que publiques en Facebook. Y yo solo sigo la Biblia. Ese argumento es anacronismo. ¿Por qué no encuentras la palabra Facebook en la Biblia? Porque no existía Facebook. Entonces, anacronismo es decir, no hagas esto porque la Biblia no lo dice, pero no está en la Biblia porque no existía para entonces. ¿Qué dice la Biblia? Que prediquemos el evangelio a toda criatura. Entonces cualquier medio de tecnología que llega que nos permite predicar el evangelio, debemos usarlo para el evangelio. ¿Ustedes ven? Para cosas que vienen nuevos usas principios bíblicos, lo que es implícito, no explícito. Y este es otro anacronismo. ¿Cómo vas a meter de dos de cada especie? No dice especie ahí, dice min en hebreo. Min. Y esto aquí, el reino animal, ¿cómo clasificamos? Esto se llama taxonomía. Nos fue dado por Carl Linnaeus en el siglo XVIII. Así que como usamos la palabra especie hoy, es algo moderno del siglo XVIII para acá. Antes especie viene del latín. Entonces dice especie porque por la influencia de lo que se llama la Vulgata latina. En otras palabras, cuando dice hay 2 de cada especie en el arca, no es 2 de cada especie como los contamos hoy. Es 2 de cada tipo. No 2 bulldogs, no 2 chihuahua, porque si fuera así nadie hubiera subido los chihuahuas. No 2 gatos amarillos, 2 gatos salvajes, 2 pumas, 2 jaguares. No, es 2 de cada familia, 2 caninos, 2 felinos, con la variabilidad genética para las distintas especiaciones que pasa después, que es lo contrario a la teoría de la evolución que veremos después hoy. Con los cálculos en la genética lingüística, solo necesitas a 7,000 animales en el arca para dar razón de toda la diversidad de animales que tenemos en el mundo hoy. Y tiene la capacidad de 522 vagones de ferrocarril. Entonces, no es que si podían caber en el arca, es porque el hora del arca fue tan grande. Fue tan grande porque tienen que comer. Entonces hay que almacenar mucha comida para ellos. Pero nunca han oído que yo creo que Noé tomó, o Moisés cuando escribió Génesis, que él tomó leyendas de diluvios y los metió en la Biblia. ¿Nunca han escuchado de eso? Ustedes saben que hay leyendas del diluvio de Noé que vienen desde antes que se escribió Génesis. El más antiguo es de 800 años antes que se escribió Génesis. Por eso muchos dicen, el relato en la Biblia no puede ser cierto porque la gente habla de un diluvio, hay escritos de un diluvio,
de los tiempos que escribe Gilgamesh y los otros en la literatura del Cercano Oriente. Entonces, la Biblia tiene mitología, pero no es cierto. ¿Por qué hay leyendas de diluvios y arcas alrededor del mundo? Eso es evidencia de que sí sucedió. Porque desde la Torre de Babel, después del diluvio, hay las grandes migraciones. Y en esos tiempos, en antes, ¿cómo se pasaba información? ¿Por escrito? No. Por contar a cada generación, y cada generación contaba a otra generación y otra generación. ¿Ustedes han hecho el juego de teléfono roto? ¿Sí? Y el teléfono roto te muestra cómo funcionan los chismes. Por eso no debemos estar en chisme, porque es como teléfono roto. Si yo empiezo aquí con el hermano en la esquina y le digo, el hermano Joe tiene una camisa muy bonita hoy, para la hora que llega hasta aquí, el hermano Joe odia las camisas porque él es terrorista. Como que todo se corrompe. Y luego Joe está enojado conmigo porque yo dije que eres terrorista. Yo nunca dije eso. El teléfono roto tomó su juego. Así también, por eso hay tantas leyendas de arcas, de diluvios, porque como el teléfono roto se agregan, se cambian, se ajustan detalles con cada generación, en que los descendientes de Noé y su familia después pasan a las generaciones la información. Por ejemplo, cuando llegaron a Hawái, los nativos allí que nunca habían conocido a un europeo tenían una leyenda de diluvio donde después la figura de Noé, aunque usaban otro nombre, daba una ofrenda a los dioses con cerdos y coco. Ahora, cerdos y coco, porque lo contextualizaron a Hawái los nativos, pero viene de ellos desde la Torre de Babel por tradición oral. Uno dice, no puede pasar tanto tiempo, es porque tú y yo vivimos post la imprenta de Gutenberg, 1440, post revolución industrial, post mundo digital, donde ya no pasamos información a cada generación de manera oral, porque tenemos libros, acceso a lo digital y tenemos Google. Y Google nunca miente, ¿verdad? Pues nuestro ministerio hizo una comparación con todas las leyendas principales de antes, de diluvios y arcas, y pusimos dónde se comparan con Génesis y dónde se difieren. Entonces llega Moisés y Dios le enseña a Moisés, esto es la verdad de lo que sucedió, y da los detalles cronológicos. Ahora, alguien dice, pero ¿de dónde vino tanta agua para el diluvio? ¿Nunca han pensado en eso? ¿Ustedes ven esta imagen aquí? ¿Tienen idea de lo que están viendo? El mar Pacífico. Mucha gente no se da cuenta. Hay puntos en el espacio donde no ves tierra en el planeta, solo ves agua. La tierra está al 70% cubierto de agua hoy. Y dicen la gente, no creo en el diluvio, ¿de dónde vino el agua? Pero a la vez dicen, Marte antes estaba inundado de agua, pero no tenemos ninguna gota líquida hasta el día de hoy. Entonces Marte, donde no hemos encontrado ninguna gota líquida de agua, dicen que estaba inundado de agua, pero el planeta Tierra hoy tiene 70% de la superficie cubierta de agua y dicen la Biblia no es cierto, no pudo haber tenido un diluvio. Pero ¿no ves la contradicción ahí? De hecho, hoy, si tuvieras una manera de aplastar la tierra, los montes de la tierra, emplanarlas, todo el mundo hoy estuviera a 2.2 kilómetros bajo agua. En otras palabras, estamos en un diluvio aún. La única razón que hay tierra aquí es porque hay partes de la tierra donde fueron alzada la tierra. Como ya les mostré, Salmo 104 enseña eso. Pero vamos a otro punto para ir terminando. Ok, digamos que Dios mandó un diluvio. Digamos. Eso no ayuda a nuestra causa cristiana, ¿no? Eso quiere decir que hubo niños
hubo bebés, seres humanos, que fueron destruidos. Nosotros queremos comprobar que hubo un diluvio, pero eso quiere decir que Dios quitó la vida de mucha gente. Entonces, ¿cómo pudo Dios haber hecho eso? No somos los primeros en quejar de eso. De hecho, ¿alguien ha escuchado o visto la película Narnia, la serie de Narnia? C.S. Lewis es el autor. C.S. Lewis fue un lecturer, él daba ponencias en Oxford de literatura clásica. No tenía profesorado, solo pocos logran profesorado en Oxford. Pero era lo que se llama un lecturer. Y él era ateo, era un genio. Y él tenía un club que se llama los Inklings, los de tinta, para escritores, donde se reunía con profesores y estudiantes para hablar de lo que habían escrito. Y hubo uno que sí tenía profesorado en Oxford, que debatía en contra de C.S. Lewis y su ateísmo. Y C.S. Lewis se topó con el único hombre que no pudo con él. Y ese profesor lo trapeó en debates. Y un día C.S. Lewis se levanta y escribe en su diario: hoy amanecí cristiano. Y llegó a ser uno de los grandes defensores de la fe cristiana durante la Segunda Guerra Mundial. Y él escribe en Narnia apuntando a Cristo, el león que se sacrifica a sí mismo porque la tierra está congelada bajo maldición por el pecado de hijo de Adán. Y luego, debido a eso, hay una promesa de un rey que viene. El rey viene, pero el hijo de Adán había pecado, comido de la reina. Entonces él da su vida, pero resucita y se rompe la roca, la peña de Oreb que se rompió. Todo eso, Narnia, es para apuntar a Cristo. Y C.S. Lewis escribía acerca de su ateísmo, tratando de entender por qué fui ateo antes. ¿Ustedes saben quién fue el profesor que trapeaba con él en debates? Sí saben quién es. J.R. Tolkien, el autor de Los Señor de los Anillos. Y C.S. Lewis escribe esto sobre su ateísmo de antes. Mi argumento en contra de Dios fue que el universo parecía tan cruel, injusto. Pero ¿cómo conseguí esa idea de justo e injusto? Un hombre no puede llamar a una línea torcida a menos que tenga una idea de que es una línea recta. ¿Con qué estaba comparando nuestro universo cuando llamaba injusto? No podemos decir algo es injusto a menos que primero confesamos que hay un Dios justo. Porque no puedes decir esta línea está torcida a menos que hay una idea de una línea recta. Porque para que exista la maldad en el mundo tiene que existir la bondad. ¿Por qué? Porque la maldad no es algo en sí, es una palabra descriptiva de depravación. Por ejemplo, violación. ¿Qué es la palabra de raíz? La etimología. Es la misma de violencia. Violar. Eso quiere decir que hay un estándar de honor y bondad, y esto es una depravación que está violando eso. Algo es malo no porque en algo en sí, es malo porque no es bueno. Pero para que exista la bondad y la maldad, eso es arbitrario, porque si yo puedo decir violar es bueno, tú dices violar es malo. Entonces tiene que haber una ley moral universal que distingue entre los dos, para que no sea arbitrario, según mi opinión. Pero no puede existir una ley moral universal, sino que hay un dador primero y la ley refleja su bondad. Por eso todo lo que contradice a la ley, que refleja atributos del dador, todo lo que no refleja eso es una perversión. Por eso puede existir la maldad. Entonces si dices no creo en Dios porque existe la maldad o el sufrimiento, entonces si no existe Dios, no existe una ley moral universal, entonces no existe el bien, por eso no puede existir el mal. No puedes quejar de Dios debido a la maldad. De hecho, quiero que vean algo. En Chile, una profesora de biología evolutiva me quiso desafiar en ese punto. Y traten de seguir los subtítulos y noten el relativismo de hoy. Desde el marco naturalista, estrictamente materialista, entonces, ¿de dónde viene el demás? ¿O cómo se puede distinguir? ¿Por qué debe ser? Porque tenemos el bien. Sí. Es
Si ahorita levanto un bebé entre ustedes y le digo yo para su entretenimiento, ¿es bueno o malo? ¿Cómo? Si usted Si le ahorita da- levanto un bebé enfrente de ustedes y digo esto es para su entretenimiento y luego le saco las tripas del bebé para que rían, usted dirá que es un acto bueno o malo. Desde mi punto de vista y mi formación moral y ética diría que es malo. Relativismo, Ok, de ser mío. entonces Adolfo Hitler fue malo que él mató a 6 millones de judíos y los llamaba cucarachas. Fue malo también. Ok, pero en su sociedad fue bueno. Entonces si el No, consenso es lo disculpe, que... no fue bueno. Pero O sea, por eso era- estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo, pero No, le estoy pero- desafiando, yo no creo que está escuchando lo que mismo está diciendo. En su sociedad el consenso es que fue bueno, entonces si la sociedad decide lo que es bueno o malo, porque usted dijo según yo, entonces yo le estoy diciendo según ellos, estoy usando su mismo argumento, según ellos fue bueno. Entonces, ¿quién decide que fue malo? ¿Quién? ¿Usted? Yo creo que la sociedad no estaba... A ver, si vamos a remitir un poco de historia, la sociedad alemana estaba bajo una hambruna complicada, una situación complicada que permitió que un tipo como Hitler ascendiera al poder. Sí, y eso se ¿Ya? llamaría la supervivencia del más apto, entonces el materialismo dijera que es bueno lo que No, sucedió. no. O sea, a ver, que Hitler haya tomado ideologías filosóficas de Nietzsche o del mismo Darwin, Ujú. no significa que lo que dijo Darwin haya sido malo. Lo mismo, por ejemplo... No dije eso, perdón. Sí, quizás hubo un malentendido. No estoy tratando de manchar el nombre de Darwin aquí. Estoy hablando de la ideología, no una persona. Pero acá estamos hablando de ciencia, no de Sí, y ideología. toda Usted- ciencia se basa en una ideología. Usted la tiene, No. yo al menos lo admito. Discúlpeme, pero ¿Usted es no. neutral? ¿Usted es neutral? Entonces usted es infinita eterna para saber lo que existe en todos los lados del universo en el mismo instante, aunque es finita y colocada aquí en medio de la Vía Láctea. Yo creo en lo que veo. Y la ¿Ya? lógica que usó para llegar a esa conclusión, ¿qué color es? La lógica no tiene color. Y usted dijo que cree en lo que ve. Le estoy diciendo la lógica que usó para decir eso, ¿qué color es? Lo que veo con mi mente, lo que pienso. ¿Ya? O Pero sea, un loco en el manicomio ve muchas cosas con su mente, no quiere decir que lo ¿Usted debe cree que el confiar. loco que está en el manicomio está loco? Yo creo que sí. ¿Sabe por qué creo que sí? Porque él es inconsciente del mundo a su alrededor. Nosotros sí somos conscientes. ¿Y usted cree que yo pienso de la misma manera que usted, soy consciente del mismo mundo? ¿Que usted y yo pensamos de la misma manera esas cosas? No importa, cada cabeza no es un mundo. Hay una verdad que existe, no importa lo que diga usted y yo. Entonces, Es que la verdad relativa. No, ok, lo que usted acaba de decir es una verdad absoluta. No. Si toda verdad es relativa, entonces lo que usted acaba de decir es relativa. De hecho, si usted va cruzando aquí en Chile la carretera y dice que no cree en automóviles, el automóvil no le va a importar lo que usted dice, le va a protestar a uno. Usted me está hablando de cosas materiales y esta discusión va un poco más allá. Sí, pero nada más le estaba siguiendo la corriente. Bueno, Pero ustedes ven eso, es el bien y el mal son relativos. Aunque es profesor de la teoría de la evolución. Entonces, si un examen, si yo pongo Dios lo creo, no me va a dar un 10. Y yo puedo decir, pero es la verdad, esa es mi verdad. Pero ustedes ven, este es un mundo hoy tratando de decir lo que es bueno y malo es para cada sociedad creer. Y hoy quieren cambiar la ética porque no creen en la ley de Dios. Quieren cambiar la ética, lo que es bien y mal aquí, a uno nuevo. Y por eso tenemos las revoluciones sociales, es para cambiar la ética actual. Pero otra cosa, sí hubo bebés que murieron en el diluvio, sí. Pero porque cuando el santo creador decide quién muere es injusto, pero cuando una mujer decide quién muere es un derecho. Cada segundo de la vida es por la gracia de Dios, no nos debe la vida. Él nos puede dar 2 meses de vida, nos puede dar 100 años de vida, no nos debe. Un bebé que murió en el diluvio vivió con gracia, porque Dios no le debía la vida. Y también Dios ya había prometido algo. Dios no tenía que salvar a nadie. Somos nosotros los pecadores. Pero Él había hecho una promesa que el descendiente de la mujer va a llegar a Cristo
y fue a través de Noé. Si hubiera matado a todos en el diluvio, hubiera terminado ahí y nunca hubiera nacido nuestro Señor. Pero Dios preservó la vida de Noé y su familia y llegó Cristo y ahora podemos tú y yo ser salvos. Y eso nos lleva al final. El Dios del diluvio también es nuestro Salvador. Según la justicia, ofender al Dios eternamente santo solamente puede resultar en la muerte. ¿Y cuántas personas hubo para entrar en el arca de salvación? ¿Cuántas puertas hubo para entrar en el arca y no morir en el juicio? ¿Cuántas? Una sola. Y hoy, como en los días de Noé, hay otra puerta. Hay otra puerta. Más quiero recordaros que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Egipto, y salvó a su pueblo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de gran día. Como Sodoma y Gomorra en las ciudades vecinas, los cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, habrá otra vez Sodoma y Gomorra, habrá otra vez pecado y ideologías donde quiera. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, son sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Señor, en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nuestra esperanza es cuando venga Cristo. Y como en los días de Noé, según la justicia, ofender al Dios eternamente santo solamente puede resultar en una eternidad sin Él. Pero hubo una sola puerta para la salvación. Y ahora terminamos con: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y saltadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando decimos aquí todos al arca, estamos hablando más del arca de Cristo. Huye a los brazos de Cristo, huye del mundo, corre hacia los brazos de Cristo. ¿Y cómo es? Estamos en los días de Noé. En el resto de las conferencias veremos, en segunda ponencia, imago Dei o bestias pensantes. Estas son ideologías de hoy. ¿Somos hechos de imagen de Dios o somos animales? Somos bestias pensantes, no más, como nos enseñan. Y luego hoy también veremos evolución versus creación, la desconstrucción de distinciones biológicas. Mañana con mi hija mayor veremos qué es un niño, qué es una niña, basado en estos dos libros que están aquí afuera que escribimos para contrarrestar ideología de género en el currículo escolar. Y luego veremos cómo entender e interactuar con el pensamiento LGBTQ y A+. Y luego en este fin de semana veremos criando hijos seguros en un mundo confundido, y el domingo recogiendo los escombros de un matrimonio quebrantado. Porque ¿de qué nos sirve dar un mensaje al mundo si aún estamos escondiendo graves problemas de nuestros matrimonios? Hay esperanza, hay esperanza. Aquí afuera van a ver varios de los libros. Escribí este libro, Autonomía Sexual en el Mundo Postmoderno, tratando con la teología, el lado pastoral, discipulado y luego la apologética de estos movimientos, cómo vinieron. Los libros que hice con mi hija, y también tenemos algunos en inglés. Algunos quieren que sus hijos aprendan inglés, pues trajimos algunas de las versiones de inglés también. Este libro es grande, duro, pesado, que es cómo llevar a tu familia en estudios 10 minutos al día. Te guía a los papás. Muchos papás no saben guiar a sus hijos en estudio bíblico, se sienten que no pueden. Este libro te encamina 10 minutos al día por toda la Biblia, y te da preguntas a hacer tus hijos, te da ilustraciones, te ayuda. Este libro
tiene que ver con la exhibición que les mostramos. Muestra cada etapa embrionaria apologética. ¿Qué pasa? ¿Cuándo empieza a latir el corazón? Este libro también está afuera. La crianza de los hijos piadosos en un mundo impío. ¿Cómo criar tus hijos en un mundo tan impío? Una sola raza, una sola sangre, que coescribí con Ken Ham. Estos libros, cada libro, respuestas 1, 2, 3 y 4, tienen alrededor de 30 tópicos en cada libro. No los tienes que leer seguidos. Puedes agarrar 4 hoy si quieres. Y cada uno es escrito por un profesor universitario de una ciencia en los Estados Unidos que da la respuesta usando la ciencia en contra de teorías falsas. Y también para niños, ¿qué de hombres simios? ¿Qué de fósiles? ¿Qué de Noé? ¿Qué de los ovnis y extraterrestres? Por un profesor universitario, PhD, doctorado en astronomía y física, Danny Faulkner. ¿Qué del hombre simio? Y también tenemos algunas camisas para los que les gusta llevar. Esta es mi favorita. ¿Feminista empoderada? No, feminidad redimida en Cristo. Y eso es lo que hay que promover a las señoritas, especialmente de aquí. Entonces, y termino con esto, hay un podcast en todas las plataformas, Respuestas con Joey Mateo, donde abordamos muchos tópicos para dar respuestas. Pues muchas gracias por la primera ponencia, fue muy técnica, gracias por su paciencia.